con Emilio Tenti-Fanfani comenzamos a escribir. Este libro se publicó en 2014. Ustedes saben que un libro que se publica en 2014 se escribe antes, ¿no? Entonces se escribió gran parte en 2013, la mayor parte, algunas cosas 2012, pero bueno, la corrección final la hicimos en 2014. Señalo esto porque desde ese momento en que el libro se publicó hasta hoy han cambiado muchas cosas y otras cosas no han cambiado. Algunas cosas siguen igual y otras cosas sí han cambiado. Básicamente, y sobre eso podremos hablar después, lo que cambió es el contexto político y el contexto de las políticas educativas y de las políticas públicas en general. Lo que no ha cambiado, a mi criterio, es el gran debate que aparece planteado en el libro como el gran debate de Occidente, ni siquiera de la Argentina, ni siquiera de América Latina, de Occidente. ¿Cuál es el gran debate? El gran debate es si el conocimiento es una mercancía que se compra y se vende en el mercado, a la cual pueden acceder aquellos que tengan más posibilidades, por herencia, por cuna, por el nivel socioeconómico de su familia, aquellos que tengan más habilidades en ese momento de su vida, de acceder a ciertas universidades o a ciertas escuelas o a ciertos conocimientos, o si el conocimiento es un derecho. Y esta división divide todos los debates que podamos hacer sobre educación. ¿Por qué? Porque si para nosotros, viviendo en lo que muchas veces se llama la sociedad del conocimiento, podemos compartir o no esa fórmula, esa expresión, pero todos sabemos que saber es poder y todos sabemos que con el conocimiento se avanza en distintos planos de la vida social, de la vida económica de las personas y de los grupos, o no se avanza en la medida en que no se tiene ese conocimiento. Y entre el conocimiento y las personas y los grupos sociales hay fronteras de distinto tipo y algunas de las fronteras más importantes son obviamente de tipo económico social. Entonces, si nosotros, este libro y nosotros claramente nos posicionamos en ese debate en un lugar que es el conocimiento jamás puede ser pensado como una mercancía, tiene que ser pensado como un derecho y como un derecho universal al alcance de todas y de todos. Si partimos de ahí, entonces viene la pregunta de, bueno, entonces, ¿para qué queremos educación pública? ¿Queremos educación pública porque está bien? ¿Queremos educación pública porque es algo que nos parece importante? ¿Queremos educación pública porque es lindo? ¿Queremos por qué? No, queremos educación pública porque vivimos en sociedades desiguales, en sociedades donde unos nacen con más poder, con más nivel socioeconómico, con más conocimientos en sus familias que otros seres humanos, y el Estado tiene una obligación que es romper el determinismo económico, hacer que si vos naciste en el barrio más periférico y más alejado, tengas los mismos derechos que el que nació en los barrios más privilegiados y en las cunas de oro. Y ese derecho solo se puede garantizar si existe la educación pública. ¿Por qué? Porque la educación pública es la única que tiene la posibilidad de romper ese determinismo económico porque puede compartir y facilitar y derrumbar fronteras para que todas y todos accedan al conocimiento. Pero atención, yo dije, tiene la posibilidad, eso no quiere decir que toda educación pública en todo país, en todo momento lo logre. Y tampoco quiere decir que lo logra un 100% o no lo logra en absoluto.
Quiere decir que tenemos que entrar en debates y análisis y reflexiones colectivas para poder entender qué virtudes, qué defectos, qué problemas, qué desafíos tienen nuestra educación pública en todos sus niveles y nuestro sistema educativo en todos sus niveles. Entender los logros, los problemas, los defectos y los desafíos. Porque solamente analizando eso y corrigiendo los problemas tendremos chances de que esa educación pública cumpla mucho más esa función de lo que lo logra hoy en día. Podremos discutir si lo logra mucho, poco, muchísimo, lo que fuera. Podremos disentir sobre eso, pero espero que no tengamos disidencias acerca de que necesitamos hacerlo mejor. Sea como fuera que lo estamos haciendo, tenemos que hacerlo mejor. ¿Qué interpelan o qué proponen ustedes que ayude a poder concientizarnos de esos momentos históricos y verdaderamente nosotros como docentes, qué podemos aportar? Sí, para mí es un punto fundamental el que planteás, porque justamente uno de los grandes obstáculos para estas cuestiones que estábamos planteando es este gran mito de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque ese gran mito tiene consecuencias muy preocupantes en las políticas educativas. ¿En qué sentido? Si todo pasado fue mejor y podemos ponernos de acuerdo todos de que hoy hay problemas en la educación pública, entonces los problemas que detectemos tenemos que ir al pasado a buscar las soluciones para esos problemas. Y nosotros, con Emilio, señalamos problemas que nosotros vemos y seguramente ustedes verán muchos otros problemas que no hemos incorporado en el libro, pero nosotros tenemos una convicción, que es que todas las soluciones a los desafíos actuales de la educación pública están en el futuro, no están en el pasado. Tener una visión de que el pasado fue mejor y de que ahí hay alguna solución es una visión conservadora o reaccionaria. Y además profundamente falsa. Fíjense, la ley de educación obligatoria, laica, gratuita se aprobó en 1884. 30 años después se hizo el tercer censo nacional. Había 36% de analfabetos en Argentina. 11 años después, en 1895 se hizo el segundo censo nacional. La mitad de la población era analfabeta. O sea que, ¿qué hubiera titulado la prensa actual en 1995? Fracaso de la ley 1420, fracaso estrepitoso. Pero las leyes y las políticas producen efectos y más en educación. La educación no es como el dólar y el Banco Central y la compra y venta de divisas para subir y bajar el tipo de cambio. La educación son inversiones de largo plazo, ¿no? Entonces fíjense que entre 1914 y 1947 en la Argentina no hubo censo nacional, algo gravísimo. 1947, 17% de la población analfabeta. Si ustedes leen los discursos de muchos candidatos a las elecciones del 46 y de muchos funcionarios posteriores, van a ver que el analfabetismo era un problema de política pública en ese momento, ¿no? ¿Qué significa esto? Que mucha gente de la generación, por ejemplo, de mis padres, dice: yo fui a una escuela pública maravillosa porque en esa escuela pública estaba el hijo del juez, el hijo del encargado del edificio, el hijo del verdulero, el hijo del médico, el hijo del chofer del ómnibus, estaba todo el mundo, estaba ahí. Y la vivencia que tuvieron mis padres es cierta. Hay una verdad, en esa experiencia hay una verdad. Pero cuando uno mira los datos del censo del 47, que es más o menos cuando ellos estaban haciendo la escuela, se da cuenta de varias cosas. Primero, había provincias, no la mayoría, pero había provincias en la Argentina donde la mitad de los chicos no iban a ninguna escuela. Entonces, sí, muy bien, la escuela en la que fueron mis padres habrá sido extraordinariamente buena,
pero la mitad de los chicos de algunas provincias argentinas no iban a ninguna escuela. Segundo, en esos años, en 1947, el 90% de los chicos no iba a ninguna escuela secundaria. Solamente el 10% de las argentinas y argentinos iban a una escuela secundaria en 1947. Ese porcentaje bajó en el censo de 1960, pero obviamente que más de la mitad de los chicos no iba a ninguna escuela secundaria en 1960. Entonces, ¿cuál fue el pasado que fue mejor? ¿Dónde está el mundo perdido? Eso parece más un discurso de alguien que añora sus años de juventud, lo cual es muy razonable porque todos tenemos derecho a añorarlos, pero no por eso tenemos que creer que el mundo es peor porque nosotros ya no seamos jóvenes, ¿se entiende?